Hola a todos. El tema del usuario o consumidor de servicios financieros no ha sido tratado en gran medida por la jurisprudencia. Es cierto que hay fallos al respecto, pero no es una de las cuestiones más comunes, sobre todo cuando ese usuario de servicios financieros es un inversor. O sea, por ejemplo, como en este caso, alguien que prestó dinero, no que recibió un préstamo. Acá se trata de un incidente de revisión de crédito dentro de una quiebra y uno de los puntos que se van a analizar es si el incidentista puede ser considerado consumidor, entre otras cosas a los efectos de otorgársele el beneficio de gratuidad. Si bien en la sentencia de Cámara de la Sala F, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, se confirma esta calificación del acreedor incidentista como consumidor de servicios financieros, el análisis más detallado se hace en la sentencia de primera instancia, que veremos a continuación. Como vemos, el tema fue tratado por el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 30, en febrero de 2020. La sentencia de Cámara, como vimos, es de octubre de 2020. Y una de las cuestiones, insisto, es la calificación del incidentista como consumidor de servicios financieros. Y para ello, el juez va a analizar el concepto de consumidor que surge de la Ley de Defensa del Consumidor y va a prestar atención a una serie de notas que destacan a esta figura, que destacan al consumidor. Uno de ellos es la situación de debilidad dada por su inexperiencia, no es un profesional. En este caso concreto, si estamos hablando de un inversor, alguien que le prestó dinero a una sociedad comercial o a una sociedad anónima, la primera condición para calificar como consumidor es que ese inversor no sea un inversor experto, sino un inversor que no tenga particulares conocimientos en esa actividad, lo que lo coloca en situación de debilidad. Justamente de debilidad frente a quién, frente al que recibe el préstamo, que en este caso no es una parte débil, sino que es, como se comprueba en los presentes autos, un especialista en la actividad que legal o ilegalmente, es un tema que se está analizando en el fuero penal respecto de este fallido, legal o ilegalmente captó fondos públicos, o sea, captó fondos de manera haciendo oferta pública. Vamos a ver entonces la otra característica que tiene que tener el consumidor. Además de no ser un especialista, tiene que destinar el bien o el servicio adquirido para su beneficio propio, es decir, como destinatario final. Y acá en este caso no está adquiriendo un bien, pero vamos a ver que utiliza un servicio. Y aquí el juez tiene en cuenta que básicamente de las constancias de autos se desprende que este inversor no especializado lo que buscó es ahorrar. Básicamente lo que buscó es utilizar un servicio financiero, porque sus préstamos eran onerosos, para incrementar su patrimonio. Es muy interesante el análisis que hace el juez, aunque no es muy detallado, porque puntualiza un aspecto que no es tratado comúnmente, y es el referido al ahorro como parte, ese derecho a ahorrar, podríamos decir,
que en mi opinión está protegido constitucionalmente como parte, como especie dentro de ese género denominado intereses económicos que encontramos en el artículo 42 de la Constitución Nacional cuando hablamos de los derechos del consumidor en la relación del consumo y vemos que uno de esos derechos es el derecho a la protección de sus intereses económicos. Y uno de los intereses económicos que tiene el consumidor es el de poder ahorrar, el de poder incrementar su capacidad patrimonial. Por lo tanto, ese inversor no especializado lo que busca es incrementar su capacidad de ahorro. Por supuesto que tiene una finalidad lucrativa. ¿Cuál es la finalidad lucrativa? Incrementar su patrimonio o, en todo caso, mantenerlo, lo cual es fundamentalmente importante en una economía inflacionaria como la nuestra, donde lamentablemente no se estimula ni se protege el ahorro. Entonces, por eso el juez plantea que el ahorro canalizado mediante cualquiera de las modalidades autorizadas legalmente importa la realización de un acto de consumo en el cual el ahorrista se ve sujeto a las mismas circunstancias de debilidad en su posición jurídica que el consumidor: carencia de información, utilización de cláusulas predispuestas, ausencia de poder de negociación. ¿Esto por qué? Porque en este caso concreto, se observa que la fallida desplegó una actividad como captadora de ahorro público y para la provisión de servicios inmobiliarios, que entre paréntesis fue denunciada como irregular en el dictamen de la Fiscal General de la Cámara Comercial, en el acuerdo preventivo que se intentó hacer, lo que permite encuadrarla dentro de la definición de proveedor. Entonces, la incidentista era la destinataria final de la actividad que desarrollaba la deudora, y concurren en ella las características de vulnerabilidad que hacen del consumidor un sujeto necesitado de tutela. El consumidor inversor o el inversor consumidor, como una subcategoría destinada a protección. No son muchos los fallos, insisto, en nuestro país que tratan este tema. Cuando vemos las calificaciones de consumidores en materia de servicios financieros, en muchos casos se tratan de personas que depositaron dinero en plazos fijos o en cajas de ahorros, pero no el caso del prestamista, la persona que presta dinero, pero que, aunque sea prestamista, aunque sea mutuante, se encuentra, dadas las circunstancias, en una situación de debilidad estructural, porque la parte fuerte es la que recibe el préstamo, la parte fuerte es la que capta esos fondos, la parte fuerte es la que estructura y predispone el negocio. Espero les resulte interesante la lectura de ambos fallos, el de primera y el de segunda instancia, que encontrarán junto a este video, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.